Todos, antes que nada quiero avisarles dos cosas. La primera es que estoy un poco resfriado, y la segunda es que me encuentro de viaje, así que espero que la conexión en la cual estoy conectado ahora sea lo suficientemente buena como para que no haya problemas con el audio. Cualquier cosa, si se escucha mal, me avisan, así hablo un poco más lento y vemos si funciona mejor. Bien. Hoy vamos a estar viendo una nueva funcionalidad que se encuentra presente en Application Fabric. Vamos a estar viendo qué características nuevas nos va a aportar, qué nos va a permitir hacer y de qué forma la vamos a poder utilizar, qué beneficios vamos a obtener de estas nuevas características dentro de nuestra aplicación y dentro de lo que es el mantenimiento de nuestra aplicación. Como tal, estas características que vamos a estar viendo hoy en día no se encuentran disponibles aún, todavía continúan en desarrollo interno por parte del equipo de Application Fabric y están prometidas las CTP para este año. Lo más probable es que sea a finales de este año. Pero podemos ir viendo qué características son las que va a tener, cómo es que se va a comportar, qué funcionalidad nos va a brindar. Y de esta forma, si nosotros estamos teniendo desarrollos actuales, poder prever que a finales de este año vamos a tener esta funcionalidad disponible, por lo menos para usarlo dentro de una CTP. También hace unas semanas hice un webcast de lo que es el servicio de caché dentro de Application Fabric, el cual en ese momento estaba en una versión de CTP. Y hoy en día ya la pueden utilizar en forma productiva, ya tiene costos asociados el servicio y obviamente pueden seguir usando la versión que se encuentra en Labs. Entonces bueno, vamos a comenzar. Ahí tienen mi mail para enviarme cualquier duda o cualquier consulta que tengan, ya sea de este tema o de cualquier otro que quieran conversar. Y tienen mi blog. Voy a estar dando otra serie de charlas en las cuales la información está ahí, se pueden estar conectando. Las otras dos que tengo asociadas también son esta semana. Bien, entonces si vamos a un contexto actual y comenzamos a analizar cómo estamos parados hoy en día en lo que es la utilización de Application Fabric, encontramos que la mayoría de las personas no conocen muy bien qué es lo que hace Application Fabric, para qué está y para qué sirve. Y por otro lado, las personas que conocen básicamente cuál es la funcionalidad que tiene y para qué sirven, pocas lo utilizan realmente dentro de sus proyectos. La realidad es que muchos de los proyectos de Windows Azure terminan siendo con un origen de migración de los sistemas actuales que tienen, y en ese sentido intentan minimizar la cantidad de cambios sobre su aplicación, entonces no hacen una utilización de todos estos servicios como tal. Lo primero que deberíamos hacer es conocer para qué sirven, saber qué funcionalidad nos aporta cada uno de ellos y conocer cuáles son las nuevas características que van a venir, la cual nos va a dar muchísimo valor agregado de lo que hoy en día ya tenemos dentro de Windows Azure. Entonces, si analizamos cada uno de estos componentes rápidamente, el componente de Service Bus nos permite a nosotros conectarnos con aplicaciones on-premise. Cuando estamos ejecutando una aplicación dentro de Windows Azure, podemos comunicarnos, podemos llamar a un servicio que esté expuesto en Internet sin hacer ninguna consideración particular. Ahora bien, si nosotros tenemos una infraestructura on-premise en la cual tenemos que exponer servicios y estos servicios van a estar expuestos a través de firewalls, por ejemplo, son servicios internos, no podemos establecer esa conexión directa, entonces en este caso podemos utilizar el Service Bus para establecer este tipo de comunicación. También la podemos utilizar para obtener un load balancing de servicios, y hay distintos escenarios, obviamente, cuando necesitamos hacer publicación de mensajes y distintos suscriptores deben tomar esos mensajes. Son todos escenarios que nos va a estar brindando la funcionalidad de este componente. Luego el Access Control nos permite gestionar el
digamos, el control de autentificaciones, y nos permite también delegarlo a distintos providers como ser Federation con Active Directory. El Active Directory puede estar local en nuestra infraestructura, o bien lo podemos estar haciendo con Yahoo, Gmail, Facebook, Hotmail y demás, ¿no? El componente de caché es un componente que nos permite a nosotros estar almacenando objetos en caché altamente eficiente. Tenemos distintas configuraciones de tamaños que podemos estar utilizando, y una funcionalidad muy buena y muy importante que comienza a brindar este componente de caché es, mediante la creación de unos providers, poder utilizarlo para almacenar los datos de sesión de un hosting de IIS. Con lo cual pasa a ser un medio de almacenamiento muy eficiente para escalar nuestras aplicaciones, y es una muy buena alternativa para no estar guardando los datos de las sesiones de IIS dentro de SQL, por ejemplo. Y por otro lado tenemos componentes de Workflow y WCS Management, que todavía no están disponibles como tal como servicios, y los podemos hacer mediante otro mecanismo, pero todavía no como el componente de integración, el cual ya va a estar disponible dentro de poco también como CTP. Que básicamente nos da la posibilidad de hostear workflows, ¿sí? Y estos workflows van a estar dando un procesamiento al mismo, de la misma forma que se lo haría con Visto. Va a tener un puerto de entrada con una entrada, va a hacer el procesamiento y va a obtener un resultado de salida. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos, digamos, cuál es la funcionalidad básica de los servicios de Application Fabric, recuerden que nosotros recién acabamos de analizar digamos, la capa de servicios como tal nomás, la que está situada directamente en la imagen como Application Fabric Service. Luego, más allá de los servicios, viene todo el concepto, que es un nuevo concepto de composición de aplicaciones, ¿sí? Esto significa que es un nuevo framework con nuevas herramientas, ¿sí? Nuevos assemblies, una nueva forma de hacer deploy. Es todo un concepto como tal que vamos a estar viendo el día de hoy, y nos va a estar dando apoyo a crear nuestras aplicaciones, componiendo distintos servicios, componiendo distintos servicios de los cuales tenemos disponibles dentro de Windows Azure. Aquí me aparece que no tengo audio, pero creo que sí me están escuchando, ¿no? Voy a chequear ahí con Natalia a ver si me están escuchando. Perfecto. Bien. Con lo cual vamos a tener una nueva serie de herramientas que nos van a permitir a nosotros crear nuestros sistemas simplemente desde un punto de vista de arquitectura, ¿sí? Vamos a agarrar cuáles son los distintos servicios, las distintas capas que tiene nuestra aplicación, y las vamos a acomodar especificando cuál es la interacción entre cada una de esas capas, cuál es la comunicación entre estos componentes, y vamos a tener por detrás todo un framework que no solamente nos va a apoyar en el desarrollo, o sea que no solamente nos va a ir guiando, creando clases, creando proyectos y ayudándonos a configurarlo, sino también que nos va a apoyar en lo que es el despliegue de esta aplicación y en lo que es el management y la escalabilidad de esta aplicación. Recordemos que los componentes de Application Fabric van a estar tanto disponibles para Windows Server como para Windows Azure, y obviamente dependiendo en qué contexto estemos hablando, van a estar dentro del contexto de ejecución de SQL Azure o SQL Server. Pero básicamente es la misma idea y es el mismo concepto, ¿no? Entonces, bien, cuando hablamos de Application Fabric Services, estamos hablando de los servicios que ya conocemos de caché, Service Bus, Access Control, Integration y Composite Application, que lo vamos a estar viendo particularmente. Entonces, todos estos servicios son los que nos ofrece una capa interoperable, ¿sí? Es interoperable porque la podemos ejecutar tanto desde C# como Ruby, Python, Java, PHP, Perl,
en fin. Tenemos toda una suite de lenguajes que la podemos estar utilizando y vamos a tener soporte para utilizar todos estos servicios. Muchos de ellos ni siquiera hace falta que estemos dentro de Windows Azure, ¿no? Yo puedo estar utilizando el componente de caché, Service Bus, Access Control o cualquiera de los otros desde mi infraestructura on-premise y, digamos, apoyándome en las distintas características que nos van a estar dando. Entonces, particularmente vamos a analizar un caso ficticio, ¿sí? Es un caso muy parecido al ejemplo de BitNow que se pueden bajar de la página de Mesdiem. En este caso es un sitio en donde aparece una serie de películas, ¿sí? Y nosotros podemos comprar eventualmente alguna de estas películas y se va a solicitar al fabricante que se genere esa orden de compra y se va a estar produciendo ahí la compra, ¿no? Entonces, si analizamos la aplicación, ¿sí? Obviamente esta aplicación puede tener muchos diseños posibles a nivel arquitectura. Vamos a analizar uno de los diseños más interesantes que podríamos estar dándole, utilizando distintos componentes de el Application Fabric. Entonces, en un principio vamos a tener una capa de web, ¿sí? Que nos va a hacer el hosteo de la aplicación. Vamos a tener una capa de servicios, que es la que va a tener toda la lógica del manejo de las entidades. Y luego vamos a tener una base de datos que va a estar en SQL Azure, que va a tener toda la estructura y el modelo de datos. Particularmente, no nos interesa, en este caso, analizar que muy probablemente varias cosas no estén en SQL, sino que estén en las tablas de Azure, en blobs, queues y demás, ¿no? No es exactamente lo que nos interesa en este sentido, sino que vamos a entrar a analizar qué papel van a tener cada uno de los componentes de Application Fabric dentro de este contexto, ¿no? Entonces, bien, si nosotros le agregamos a esta solución toda la capa de servicios de Application Fabric, particularmente en este caso vamos a tener los componentes de caché, los componentes de Service Bus, de Access Control y de Composite Application. Bien, vamos a ver cada uno de ellos en dónde los vamos a comenzar a utilizar. Primero podemos utilizar los componentes de caché desde el sitio web, como dijimos antes, para darle un soporte a lo que es el manejo de los datos de sesión y almacenar todas las variables que tengamos que tener persistentes durante toda la sesión dentro del almacenamiento de caché y no utilizar ni el storage de Azure ni almacenarlos en SQL ni tampoco utilizar cookies ni nada por el estilo. Entonces ya hay un provider creado para hacer esta funcionalidad y es muy fácil utilizarlo. De hecho pueden ir a un webcast que hicimos anteriormente en donde ahí mostramos un ejemplo de cómo se lo utiliza para esta funcionalidad y son prácticamente agregar 3 líneas en el application code. Y luego lo podemos estar utilizando para darle soporte a almacenamiento en caché de todos los datos que vayamos consultando de la base de datos y que obviamente sepamos que no van a cambiar en cierto tiempo y que tenga sentido almacenarlos en caché. El caché no tiene un límite en sí para los objetos que estamos almacenando, sí tiene un límite el caché que lo vamos a configurar y en función de la cantidad de tamaño que configuremos, el precio que paguemos por mes. El máximo actualmente que permite en producción son 4 GB. Y luego tenemos el componente de la base de datos, obviamente. Luego vamos a utilizar el Service Bus para comunicarnos con cada una imaginemos que tenemos varias empresas que van a estar ahí fabricando nuestro pedido, que lo van a estar gestionando, ¿sí? Imaginemos que nosotros cuando se produce la compra de una película, vamos a estar mandando la información, ¿sí? a la empresa correspondiente para que genere todo lo que necesite para terminar obteniendo realmente el producto, ¿no? Y posteriormente vamos a estar utilizando el Access Control para permitir autenticarnos
con distintos medios dentro del site, ¿sí? Vamos a poder utilizar Yahoo, Facebook, iMessenger o bueno, podríamos estar creando cualquier otro. Y lo mismo para autenticar el canal de comunicación con las distintas organizaciones. Hasta aquí son, digamos, los escenarios más comunes de la gente que estuvo viendo ya anteriormente Application Fabric, para qué sirve cada uno. Posteriormente vamos a poder utilizar el componente de Workflow y vamos a poder crear obviamente un Workflow con Workflow Foundation, y lo vamos a, va a quedar hosteado con WCF. No estamos hablando de hacerlo dentro de un web role, sino que va a estar expuesto a nivel servicio dentro de Application Fabric, y lo podríamos estar utilizando para todo lo que es la gestión de nuestros pedidos y la sincronización de todas las acciones que se tengan que hacer hasta que finalmente ese pedido tenga la resolución. Obviamente son para operaciones del tipo long running, que tienen un comienzo en un tiempo determinado y no se sabe cuánto tiempo va a demorar la espera. Entonces podríamos estar creando los pedidos ahí. Imagínense que uno hace un pedido que involucra a 5 proveedores distintos, en donde esos 5 proveedores van a tener eventualmente las copias, lo que necesiten, en tiempos distintos, ¿no? Entonces, este componente de Workflow se va a estar orquestando cada uno de los datos que vayan llegando de los distintos proveedores, y de esa forma vamos a sincronizar todos los resultados, y cuando esté toda la información necesaria se va a estar finalizando esa ejecución y eventualmente se va a estar enviando los datos al cliente, haciendo el shipping del producto y demás. Entonces, este es el contexto de la arquitectura a nivel servicio de Application Fabric. Y hago hincapié en decir a nivel servicio porque particularmente lo que vamos a estar viendo, que es el Composite Model, no tiene que ver en sí con estos servicios, sino que tiene que ver con los frameworks que están asociados al manejo de aplicaciones dentro de Application Fabric. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, dentro de ese contexto, deberíamos también analizar cuántas personas utilizan más de una instancia o más de 2 servicios dentro de Azure. La mayoría de la gente no ejecuta más de un rol. Mucha gente tiene la aplicación hosteada en un web role, pero no lo tiene escalable, ¿sí? Solamente tiene una instancia, lo cual deberían ser 2. Y mucha gente no utiliza más de 2 servicios de Windows Azure. Entonces, aquí nace la necesidad de comenzar a entender cuál es el rol que cada uno de estos cumple y poder aprovecharlos de la mejor forma posible, ¿sí? Y no pretender, digamos, hacer el mínimo de cambios dentro de nuestra aplicación, porque eso también nos impacta en cuáles son las posibilidades que nosotros vamos a poder tener, cómo va a escalar nuestra aplicación y qué tan performante termine siendo, ¿no? Entonces sí deberíamos analizar en realidad qué es lo que tendríamos que usar y no cuáles digamos, las mínimas modificaciones que tengo que hacer en nuestra aplicación. Entonces, si vemos todo el universo de posibilidades que tenemos, dentro de Windows Azure tenemos los 3 componentes de Windows Azure, SQL Azure y Windows Azure Application Fabric. Y ahí adentro tenemos lo que es el caché, que lo estuvimos viendo ya anteriormente en otras sesiones. Service Bus, particularmente lo vamos a estar viendo el viernes. Los servicios de integration, que nos permiten a nosotros ejecutar distintos workflows, ¿sí? Todavía no se encuentra disponible. Reporting, que ya se encuentra en CTP, hay que solicitar la activación. Esta activación puede demorar bastantes meses. Lo mismo con el Data Sync. Obviamente hay una gran cantidad de productos y servicios de terceros. Y lo que ya conocemos de cómputo, que serían los web roles, los worker roles, el storage, que son las tablas de Azure, los blobs y las queues. Virtual Network, que nos permite establecer una conectividad entre el ambiente de cloud y nuestro ambiente on-premise, que vamos a estar tocando este tema también el miércoles. Y luego los componentes de base de datos de SQL Azure y los componentes de Access Control de Application Fabric. Entonces, bien, obviamente tenemos un panorama que cada vez va creciendo y cada vez tiene más servicios y más funcionalidad. Y dentro de este contexto, ¿sí? Nosotros nos encontramos que vamos a tener que desarrollar, ¿sí?
vamos a tener que hacer el debugging de nuestra solución, vamos a tener que hacer el despliegue de nuestra solución, la vamos a tener que configurar dentro del ambiente productivo, la vamos a querer monitorear, vamos a querer solucionar problemas y vamos a querer tener un reporte de cuál es la sanidad de nuestro sistema. Todo esto desde el marco de cada uno de estos componentes y cada uno de estos servicios que tenemos disponibles hoy en día en Windows Azure. Entonces, obviamente, cuando tenemos también una aplicación que utiliza una gran cantidad de componentes, el panorama puede comenzar a complicarse. Y en ese aspecto, no solamente el desarrollo termina siendo cada vez más grande porque tengo que interactuar con más componentes, si bien me solucionan muchos aspectos, también va incrementando la complejidad de la solución, sino que el despliegue en sí mismo puede ser complejo, porque obviamente tengo que crear base de datos, tengo que crear tablas, tengo que crear queues, tengo que crear el caché, configurarlo, tengo que manejar todos los servicios, ¿no? Entonces, surge una necesidad de composición que me vincule todo este tipo de servicios y que yo los pueda usar de una forma más natural, que los pueda monitorear de una forma más natural y que eventualmente me faciliten todo lo que es el despliegue y lo que es el monitoreo de nuestra solución. Entonces, ese es el contexto en el cual estaba parado el equipo de Application Fabric y de donde surge la necesidad de una solución a esta problemática. Entonces, a partir de ahí se introducen los componentes de composición, los cuales están al mismo nivel que, así como tenemos el Application Fabric Service, tenemos el Application Fabric Container, que es lo que nos va a contener nuestra aplicación desde un punto de vista conceptual de la composición, ¿sí? No desde un punto de vista de ejecución estrictamente. No necesariamente las cosas se van a seguir ejecutando en donde se ejecutan los web roles dentro de los web roles y así sucesivamente, pero sí desde el punto de vista de definición de nuestra arquitectura y de definición de nuestro servicio van a estar parados en este aspecto. En donde vamos a tener varias assemblies de .NET que nos van a facilitar, vamos a tener distintas tools que se van a asociar a nuestro Visual Studio y nos va a permitir interactuar con nuestro sistema de otra forma, y al mismo tiempo vamos a tener distintos portales que nos van a permitir a nosotros hacer el despliegue de la aplicación, visualizar cuál es el estado, configurarla y poder mirar cuál es digamos, la respuesta de cada uno de los componentes y hacer una instrumentación de qué es lo que está sucediendo on the cloud. Entonces, si analizamos nuestro caso anterior, que es esta aplicación ficticia, digamos, que planteamos anteriormente, vamos a ver de qué forma vamos a estar utilizando este Composite Model de Application Fabric para darle solución a este tipo de problemas. Como les comenté anteriormente, esta solución todavía no se encuentra pública para descargarla, ni site para utilizarlo, ni nada por el estilo, con lo cual obviamente vamos a estar viendo la funcionalidad de una forma más estática y no vamos a poder interactuar con ella, pero obviamente hay que estar pendiente de cuando liberen la primera versión CTP, la cual creo que todavía va a tardar algunos meses más y todavía no está comprometida en ninguna fecha. Entonces, bien, ¿qué es lo primero que vamos a tener dentro de Visual Studio? Es un nuevo proyecto, ¿sí? Un nuevo tipo de solución, en donde nosotros vamos a poder especificar, ¿sí?, mediante distintos archivos de manifiesto, cómo es nuestra estructura de solución. Esto es muy similar a los componentes de arquitectura que ya vienen en Visual Studio, en donde uno puede crear los layers, puede crear las capas, los servicios, especificar las conexiones entre las capas, y de esta forma puede establecer distintos controles de, por ejemplo, cuál es la comunicación entre los distintos layers, y se pueden ejecutar validaciones de que no se esté saltando ningún layer ni nada por el estilo. En este caso, ¿sí?, tenemos un designer muy parecido, pero se va a estar utilizando para definir cuáles son los componentes que mi solución de Windows Azure va a tener. ¿Okay? Entonces, fíjense en la parte de la imagen derecha,
nosotros tenemos un designer donde vamos a ir tirando los distintos componentes que tiene nuestra solución, y en la parte del toolbox vamos a tener distintas, digamos, cajitas, por decirlo de alguna forma, distintos componentes que vamos a ir tirando dentro de nuestro diagrama y que lo vamos a estar configurando y asociando unos con otros. Tenemos la posibilidad de agregar un componente de code que va a ser la ejecución de código, obviamente dentro de un worker role. Vamos a tener la posibilidad de agregar un workflow que va a estar hosteado dentro de Application Fabric y va a estar dando procesamiento al workflow, como vimos recién en el ejemplo de la aplicación anterior. Vamos a poder hostear un WCF y vamos a poder hostear una aplicación web, obviamente dentro de un workflow. Bien, también vamos a poder agregar componentes de Access Control, de caché, de integración y de Service Bus, ¿sí? Que son los componentes de Application Fabric que estuvimos mencionando anteriormente. Vamos a poder gestionar blobs, queues y tables, y de la misma forma vamos a poder crear bases de datos de SQL, componentes de sincronización y componentes de report. Todo esto es lo que vamos a poder estar gestionando dentro de este designer. También es muy importante mencionar que yo puedo agregar, ¿sí?, soluciones que ya tenga existentes, y en el momento que las agregue me va a agregar, digamos, los componentes necesarios dentro del diagramador, y yo los voy a poder estar configurando de esta forma. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, agregamos un servicio WCF a nuestro diagrama, y fíjense en que automáticamente nos agrega la solución, nos agrega el código necesario, y nosotros desde ese punto podemos ya comenzar a crear nuestra aplicación desde un punto de vista arquitectónico y comenzar a hacer los diagramas, y ya nos va a ir creando los distintos componentes de la solución que sean necesarios. Obviamente es todo código generado que podemos tocar y podemos modificar o borrar y hacer lo que queramos, pero nos va a ir dando el soporte necesario para todas las operaciones que vamos a estar generando, ¿no? De la misma forma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos viendo el web config de nuestra aplicación web, y podemos ver que tenemos la sesión configurada in proc. Como ustedes saben, la configuración de la sesión por default es in proc, lo cual significa que esa sesión no se va a estar persistiendo con ningún mecanismo escalable, con lo cual si eventualmente yo escalo la aplicación horizontalmente, ese medio de almacenamiento no sirve para comunicarnos entre los distintos procesos, dado que es interno a los datos del servidor. Con lo cual necesitamos un medio escalable para almacenar los datos de caché, los datos de sesión, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de nuestro diagrama podemos tirar un componente de caché, ¿sí?, de Application Fabric, y conectar nuestra aplicación, ¿sí?, al componente de caché. En ese momento, el designer interpreta que nosotros queremos utilizar ese caché para manejar los datos de sesión. Obviamente también lo podemos utilizar para manejar los datos de caché como lo haríamos normalmente, ¿no? Pero automáticamente nos lo va a configurar de esta forma para que nuestra aplicación sea realmente escalable. Si nosotros quisiéramos que se maneje contra SQL, no hay ningún problema, iríamos aquí y modificamos la sesión nuevamente hacia otro provider, en este caso sería SQL, o podríamos también configurarlo hacia las tablas de Windows Azure. Pero si nosotros lo teníamos directamente in proc, lo cual no es escalable, al agregar un componente caché y al conectarlos, automáticamente el framework nos está haciendo esa modificación, ¿no? Podemos ahí estar creando base de datos, lo cual nos permite también hacer un despliegue de la base de datos, y nos va a permitir también ayudar a escalar esa base de datos en función del sharding que tengamos y de las distintas estructuras que nosotros necesitemos para nuestra aplicación. Recordemos que todo esto que estamos haciendo no solamente nos da la posibilidad de diseñar lógicamente, digamos, los componentes de nuestra aplicación. Todo esto va a repercutir, como vamos a ver dentro de un rato, en cómo yo voy a administrar esta solución,
cómo voy a ver su comportamiento y cómo voy a poder escalarla y manejarla. Con lo cual, mientras más componentes yo pueda describir de esta forma, mejor, porque voy a poder tener un control más preciso de todo lo que se está ejecutando dentro de Windows Azure. Luego podemos crear un componente de workflow, ¿sí? En la cual vamos a tener un designer que nos va a permitir diseñar todos los steps que necesitemos, tomar todas las decisiones particulares y, como les comenté antes, es muy similar a los componentes de VStock. Entonces vamos a tener un puerto de entrada en donde vamos a tener, digamos, el input de nuestro proceso, y eventualmente vamos a tener una salida que lo vamos a poder almacenar con base de datos, llamado a otro servicio, o bueno, en definitiva terminar de informar que el workflow ya ha finalizado, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a ir tirando cada uno de los componentes que necesitemos dentro de nuestra arquitectura, los vamos a configurar todos y esto nos va a ir creando todo el código asociado a cada uno de esos componentes para que nosotros lo programemos con toda la funcionalidad necesaria. Particularmente, los componentes de la solución que vimos anteriormente de Contoso para las películas, se vería de esta forma. En este caso faltan dos conexiones, la de el site web con la del servicio, y el servicio con el componente de workflow, ¿no? Pero ya están representados lo que sería el service bus, el caché, las bases de datos y el caché de web. Con lo cual solamente faltan establecer esas conexiones. Una vez que ya las establecimos, vamos a generar un zip, ¿sí? Este zip se genera automáticamente cuando seleccionamos el deployment dentro de nuestra solución, y de esta forma vamos a poder generar toda esta información dentro del manifiesto. En el site lo vamos a poder subir, ¿sí? Y automáticamente va a comenzar todo lo que es el despliegue de esta información, lo va a estar procesando y nos va a tener disponible posteriormente todo lo que es el diagrama de nuestra solución. En este caso ya están las conexiones que les mencioné que faltaban en el diagrama, y en este punto vamos a poder ver cuáles son todos los componentes que requiere nuestra solución y vamos a poder interactuar con cada uno de estos componentes que requiere la solución, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer desde este punto? Obviamente vamos a poder, digamos, detener la aplicación, ejecutarla y demás, ¿no? Particularmente podemos entrar a cada uno de los componentes y configurarlo. Por ejemplo, podemos entrar al caché y especificar cuánta memoria necesitemos. O también podemos estar especificando qué cantidad de instancias vamos a necesitar, particularmente de un servidor web. De la misma forma nos va a permitir, una vez que esta aplicación se esté ejecutando y esté corriendo, nos va a permitir obtener distintas métricas, distintas medidas de cómo es el funcionamiento. Tiene creada una serie de índices que se van a ir populando a medida que existe la información, y cada uno de ellos nos va a estar dando distintos gráficos que nos va a permitir tener una mayor visibilidad de lo que hoy en día tenemos de nuestra aplicación. Si hoy en día nosotros pretendemos obtener todo este tipo de datos de uso de cada uno de los servicios, vamos a necesitar hacer una instrumentación en nuestro código para poder medir toda esta información, almacenarla dentro de algún storage y después poder monitorearla. Con este nuevo servicio que nos está ofreciendo Application Fabric, ¿sí? Con la posibilidad de hacer la composición de nuestros componentes, vamos a poder no solo hacer un despliegue mucho más fácil, hacer una configuración toda unificada, sino que también vamos a poder monitorear de una forma más precisa todo nuestro sistema, y vamos a poder ver exactamente qué es lo que está sucediendo y saber en dónde deberíamos hacer más hincapié para escalar nuestra aplicación, nuestro servicio, o eventualmente poder identificar qué componente está teniendo una sobrecarga mayor.
De la misma forma, podemos monitorear cuáles son los steps del workflow que se fueron ejecutando y cuáles no se ejecutaron. Obviamente esto van a ser en porcentajes porque digamos, te va monitoreando en función de toda la vida del ciclo que estuvo en ejecución, pero también nos permite ver si hay alguna rama del workflow que tiene que se ejecuta, digamos, una mayor cantidad de veces, con lo cual vamos a hacer hincapié en poder subir la performance de esa parte y no gastarnos tal vez en reducir el costo de una parte que no se ejecuta casi nunca, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales, digamos, que tenemos que comenzar a manejar? Por un lado tenemos el concepto de Application Fabric Service, ¿sí?, que nos va a dar toda una serie de servicios, ¿sí?, que nos van a dar soporte a distintas operaciones dentro de nuestra aplicación. Nos va a resolver cuestiones de caché o eventualmente de sesión si estoy en una página web. Nos va a dar todo el Service Bus, el Access Control y los componentes de integración, ¿sí?, de una forma interoperable, y lo vamos a poder utilizar desde los distintos lenguajes disponibles, y al mismo tiempo nos va a dar todas las APIs de soporte. Y por otro lado tenemos lo que es la Application Fabric Composition, que nos va a dar el soporte a realizar todo este tipo de operaciones que estuvimos viendo recién, en donde voy a poder interconectar cuáles son los componentes que vamos a requerir dentro de nuestra aplicación. Nos va a orientar dentro del desarrollo de esos componentes, dado que nos va a ir generando el código necesario, y de la misma forma nos va a ir apoyando en la configuración. Nos va a apoyar en el despliegue de nuestro sistema, posteriormente en la configuración en producción, porque voy a entrar a cada componente en una forma visible y voy a poder configurar cada uno en particular, así como la cantidad de instancias. Y después nos va a dar un soporte para lo que es la escalabilidad y lo que es eventualmente el monitoreo y troubleshooting de los distintos componentes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿sí?, de la misma forma que tenemos la capa de Application Service, tenemos la capa de el container de Application Fabric, en donde vamos a tener situados el modelo de composición, ¿sí?, tanto desde Visual Studio con las herramientas que nos dan soporte, como desde la parte de management que nos permite a nosotros en producción estar interactuando con todos estos componentes. Como les dije anteriormente, todos estos componentes van a estar disponibles en el transcurso de este año. Particularmente el componente de caché ya tuvo un release hace muy poquito, en donde ya está disponible para usar en producción. Lo mismo con Service Bus, y se espera que de aquí a un tiempo liberen la versión CTP del Composite Application. ¿Okay? Bueno, esto ha sido todo. No sé si tienen alguna pregunta, creo que ya me hicieron algunas. Bien, aquí me hacen, Michelle me hace varias preguntas. La primera es si soporta Java y alguna otra base de datos libre. Es una pregunta de Azure. Sí soporta Java, y la base de datos que ejecuta, digamos, Azure y que tenemos disponible es SQL Azure, de la misma forma que tenemos soporte para los storage de Azure. Ahora bien, nosotros podemos estar ejecutando dentro de un worker role, por ejemplo, una base de datos MySQL, ¿sí? Aquí la única consideración que tenemos que tener importante es que el storage de esos archivos van a ser locales dentro de un worker role, lo cual implica que si ese worker role es eliminado, eventualmente todos nuestros archivos se eliminan, con lo cual todos nuestros datos los vamos a estar perdiendo. Con lo cual, antes de hacer la instalación de tu base de datos en un worker role, vas a tener que crear un driver virtual que va a virtualizar un driver sobre los blobs de Azure, y de esta forma vas a poder utilizar la base de datos tuya, la que quieras, que puede ser MySQL o Postgre o la que fuera,
y apuntar la instalación de esos archivos de datos hacia un medio que sea realmente escalable. Luego nos pregunta cuánto tarda en alojarse una aplicación web en la nube. Va a depender de cuántos componentes tengas y qué tan pesada termine siendo. Supongo que la pregunta se refiere a cuánto tarda en hacer el despliegue de todo esto. Es relativamente rápido, pero la realidad es que depende de cuál sea el peso de tus assemblies, cuánta información realmente estés subiendo, ¿no? Particularmente, la mayoría de las que he subido han tardado 15 minutos cuando mucho. Dentro de esa solución. El Service Bus, en esta solución de ejemplo, es creado, ¿sí? Y en ese Service Bus se están publicando mensajes que son los mensajes que cada uno de los fabricantes deben tener. Esos fabricantes tienen un suscriptor a ese Service Bus, un cliente, y de esta forma cuando el mensaje es publicado se llega a cada uno de los suscriptores la información y le van a dar tratamiento a cada uno de los mensajes. Entonces se lo está usando como un medio de publicación de mensajes y suscripción de mensajes, ¿no? En donde todos los pedidos se van a ir cargando sobre el Service Bus y eventualmente cada uno de los servers que correspondan van a ir tomando esos mensajes y lo van a ir procesando. Hay un ejemplo muy similar y muy interesante también que se llama Contoso Cycles, que el código debe estar disponible en MSDN. Lo hicimos hace mucho tiempo, pero lo más probable es que continúe disponible. Y ese código muestra una fábrica de bicicletas que en realidad ellos no fabrican nada, sino que contratan a distintas empresas que fabrican manubrios, fabrican asientos, cuadros, ruedas y demás. Y uno entra al site y diseña su bicicleta independientemente de quién sea el que fabrique la rueda particular que pidieron, el asiento y demás. Entonces, posteriormente, el site por detrás hace toda una publicación de mensajes, toda una sincronización con Workflows y con Service Bus, en donde va comunicando a los distintos proveedores cuáles son los requerimientos de piezas que tiene que requiere para hacer ese producto, y posteriormente cuando cada uno de ellos le va respondiendo el mensaje, lo va integrando dentro de un proceso de workflow. Con lo cual, en este caso, es un Service Bus nativo que podría estar expuesto podría estar interno dentro de distintas, los servicios podrían estar internos dentro de distintas on-premise de cada uno de los proveedores y a través de firewalls que se conecten directamente al Service Bus que está creado. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bien, aquí nos hacen otra pregunta en donde nos comentan que tienen una aplicación que está hecha en el framework 1.0 o 1.1 supongo que es en realidad, a framework 4.0 y que, bueno, está hecha con Remote Services y le están recomendando hacerla con Application Fabric para hostear los servicios en WCF. Bien, o sea, hay que tener un contexto un poco mayor del que me estás mencionando. Puntualmente, no siempre es necesario, no es necesario usar Application Fabric para hostear los servicios en WCF. Digamos, lo que te recomiendo hacer es migrar tu aplicación de 1.0 a 4.0. Utilizar WCF normalmente es un framework para realizar servicios, es altamente eficiente y es de los mejores frameworks que hay. Tiene muchísimas posibilidades, tiene muchas configuraciones posibles, da soporte a realmente mucha funcionalidad. Es un componente relativamente complejo por la cantidad de opciones que tenemos, ¿sí? Y es algo que es totalmente independiente de Application Fabric, ¿no?
Application Fabric es lo que estuve mencionando hasta recién y no es necesario ningún componente de Application Fabric para hostear un servicio WCF, ¿no? Eso sí quiero que quede bien en claro. Tú los puedes hostear en IIS normal o incluso si quieres dentro de Windows Azure los puedes tener corriendo los servicios WCF dentro de lo que sería un web role o un worker role. Ahora bien, ¿en qué caso se necesita la Application Fabric? En el caso en que el servicio tiene que estar dentro de una infraestructura on-premise, o sea, una infraestructura propietaria, privada, y al mismo tiempo la máquina donde va a estar ese servicio va a estar a través de varios firewalls, con lo cual esa máquina no va a tener visibilidad pública desde Internet. Entonces ese es el escenario en donde tienes que usar Application Fabric Service Bus, en donde si quieres conocer un poco más a fondo cómo funciona, te invito a que te nos unas el viernes en una sesión que vamos a tener, en donde vamos a estar viendo la funcionalidad que tenemos en Windows Azure dentro de Service Bus para este componente. Pero aún así, por la información que nos estás dando, te diría que no es necesario Application Fabric, no es necesario que lo utilices. Puedes utilizar un web role para hostear tu WCF, y si no quieres que esté en Windows Azure particularmente, lo puedes hacer en IIS normal, ¿no? Bien, me piden más información sobre la meeting del viernes. Puedes entrar a mi blog, que la dirección se encuentra ahí, es http://mdebori.wordpress.com, y ahí tienes la información del evento y el link para registrarte, que es un evento de MSDN normal. Bien, nos pregunta si el uso del Application Fabric es tan complejo como el uso de Application Fabric Composite. La realidad es que no. Tú